Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtro, el podcast donde conversamos sobre emprendimiento, sin pelos en la lengua, sin guardarnos nada, sin filtros. Hoy día me encuentro con Daniel Bet, José Miguel Carrasco, Francisco Sepúlveda y quien les habla, Stefan Remno. Hola, mi nombre es Daniel Bet, soy emprendedor serial, me dedico a la mentoría, trabajo con tema de inteligencia artificial y me encanta todo lo que son startups, emprendimiento y cosas así. Bueno, yo soy José Miguel Carrasco, más dedicado a temas de, emprendimiento, pero más desde la línea más agro y de TI. Pero mi foco principal es la innovación y principalmente la innovación empresarial. Perfecto. Por mi lado, Francisco Sepúlveda, anteriormente con emprendimientos del sector energía y actualmente con una empresa de gestión de patrimonio. Bueno, yo he emprendido varios años, consultor de innovación, líder de una aceleradora y actualmente ayudando a emprendedores en su gestión comercial y crecimiento. El tema de hoy es problemas, historias y anécdotas sobre temas contables y legales al momento de emprender. Y le voy a dar la palabra a Francisco para que nos cuente su primera historia. Mira, algo que pasa mucho cuando uno emprende es que las quiere hacer todas porque, bueno, principalmente porque uno está solo y lo otro porque te quieres ahorrar costos. Eso es como lo primero, ¿ya? Entonces, cuando uno crea la empresa, lo clásico es el tema de la contabilidad, porque la contabilidad tienes que hacerla así, entonces dice qué tan difícil puede ser si es llenar un formulario, ¿ya? Y uno de los primeros errores que recuerdo fue una multa que tuve que pagarle al Servicio de Impuestos Internos por jugar al contador, por decir, no, si esta cuestión es llegar y aceptar, había una cosa que no coincidía, multa como de 510, cuando no sé, ese IVA tiene que haber sido con cueva de 50 lucas, multiplicaron por 10 el IVA que no pagué y listo. Porque encima ellos tienen método, no es como que uno diga como, justo te investigaron, no, hay fórmulas matemáticas detrás, no crean que el Servicio de Impuesto Interno es arcaico, tienen varios métodos detrás. Y nada, pues me pillaron al mes siguiente, tuve que rectificar, ahí ya le tuve que pedir ayuda a un contador, porque obviamente veo la palabra rectificar y es como ya me asusté. Contraté un contador, me dijo, no, te mandaste acá esta cagada y además tenés que pagar, además del IVA tenés que pagar la multa. Ya, pues, será, ¿cachai? Por ahorrarme, no sé, pues ahora cuánto te cobrará un contador, entre 40 y 100 lucas, terminé pagando 500. ¿Cachai? Entonces ahí la primera lección fue no jugar al contador, así que si hay un emprendedor que nos está escuchando, por favor, no jueguen a ser contadores, ¿ya? Pastelero, tus pasteles, usted dedíquese a su innovación, a su negocio, lo que sabe hacer, no es contabilidad, salvo que tu negocio sea de contabilidad, por supuesto, pero dejando eso de lado, denle esa pega a alguien que sabe, ¿ya? No lo hagan ustedes. Sí, como yo ahí, como que no lo cuestionen así, pero ¿para qué? ¿Por qué pero si esto es tan simple, que existe un formulario? Pero no lo hagan, de verdad. Ahí no sé si de repente hay otra anécdota que quisieras compartir, Daniel, porque tenemos varias en realidad para los que están escuchando, pero vamos tirándolas de a poco. O sea, yo en realidad mi anécdota me pasó, esto va más para los que quieren internacionalizarse y que están buscando, por ejemplo, constituir sociedades en otros países, donde también hay un servicio o una unidad que ve el tema del impuesto. Más que una cosa terrible, fue como parte del proceso de evolución, que nosotros cuando partimos en Chile, obviamente teníamos un contador chileno, nos hizo toda la contabilidad varios años, pero resulta que en Chile la contabilidad tiene su propio estándar, que no es muy ajeno a lo global, pero tiene su propio estándar, porque eso es lo que piden como mínimo. Pero resulta que cuando constituimos la sociedad en México y otra en Estados Unidos, ahí el tema para unificar la contabilidad tuvimos que cambiar el contador y buscar un contador como más global para meterle IFRS como el estándar global y con eso hacer conversar todas las sociedades. Así que también ahí, para los que se están internacionalizando y están buscando expandir su negocio, es un tema que puede ser, que es como a nosotros no nos tocó con mayores fricciones, pero es un tema también el tema de estandarizarlo a nivel global, por así decirlo. ¿Y cómo encontraste este contador que es más especializado a nivel global? Preguntando. Empezamos a preguntar con gente que cachábamos que ya estaba como más internacionalizada, que hicieron, por ejemplo, ahí apareció el famoso Cayman Flip, que es como que
cuando tú te internacionalizáis y empezáis, por ejemplo, a constituir sociedades en Estados Unidos que van a levantar inversión, nosotros en ese tiempo recibimos una inversión por un SAFE de Skydeck, que era que el programa de aceleración de la Universidad Berkeley, que tiene una inversión, y ahí, por ejemplo, tuvimos que hacer que la sociedad principal fuese la de Estados Unidos y la otra eran filiales, la de Chile y la de México. Y ahí hay un movimiento que es medio complicado, es bien raro. Yo como que todavía nunca lo he entendido bien, pero básicamente como que así es como una compra-venta en Islas Caimán y pasáis la sociedad y lo hacen todas las startups, todas las empresas, por ejemplo, que han crecido y que están levantando inversión en Estados Unidos, por detrás tienen esta cuestión. Así que también es como parte de eso. Le dicen el Cayman Flip o el Cayman Sandwich, tiene una jerga. Y, algo que suena como súper legal, así como sí, la cagó, suena como algo tranquilo. No, oye, pero ¿sabes qué? Es interesante, saliendo un poco del tema, porque pasa que, por ejemplo, acá en Chile, con todos estos fondos públicos, a ellos les interesa también que estas sociedades después empiecen también a retornar eso en impuestos, en ventas, y con estos movimientos como que también, y esto lo sabe muy bien Corfo, como que la matriz está en Estados Unidos. Entonces, para el tema tributario, por ejemplo, no es algo terrible, pero igual les gustaría que si ellos pusieron plata, te ayudaron a cierta forma a crecer, que eso se siga retribuyendo acá en Chile. Y pasa, pero no es tan fuerte como con esta estructura. Sí, pero una de las formas para no saltarse tanto es como tener la filial en Chile que contrate toda su gente en Chile. Sí, entonces, no, sí. Y así el impuesto y el trabajo se generan en Chile. Claro, pero ojo también que la internación de capitales extranjeros, o sea, traerte plata de afuera, también paga impuestos. Sí. Así que también. Entonces, ok, por eso algo tienes que mantener de afuera para acá adentro seguir trayendo la plata de una u otra manera. Y ahí otra anécdota también por esto de jugar al contador fue una vez que presté servicio al extranjero, a Reino Unido. De hecho, por ahí debo tener el WhatsApp, porque no fue hace mucho esta historia. Porque hay una parte que, claro, yo tenía la contabilidad todo a nivel nacional y también dije, ya, internacional, ¿qué es? Igual que emitir una factura nacional. No, pues no es igual, pues. Hasta que hay una parte que te dice el tipo de cambio o la moneda con la cual vas a facturar. Yo tenía unas órdenes de compra de Reino Unido, entonces venían en euros. Y esa yo la podía ingresar. No era en pounds. Yo creo que es que si bien venía de Reino Unido, probablemente la casa matriz que pagaba estaba en otro lado y por eso venía en euros. Yo presté el servicio nomás y puse información. Eso es todo. Me llegó la orden de compra y dije, ya voy a facturar internacionalmente. Facturé, pero cuando tú haces la factura de manera internacional, te piden cuál es la moneda. No sé, euro. ¿Ya? Entonces yo puse, perfecto, estos son, te voy a inventar, 30.000 euros. Fueron como 120.000 euros, una cuestión así. Ya puse el monto, 30.000 euros la primera factura, pero cuando te sale la previsualización de la factura, Servicio de Impuesto Interno no te coloca el símbolo de la moneda que estás ocupando, coloca el signo de los pesos. Entonces yo dije, voy a tener que hacer yo el tipo de cambio a mano. Entonces calculé, no sé, pues ponle Luca, entonces en vez de 30.000 euros puse 30 millones, pero mantenía el euro. Entonces yo había facturado 30 millones de euros. Y yo súper tranquilo, mira, y esto fue en noviembre, y en diciembre, cuando hay que hacer la contabilidad, me escribe la contadora, por eso es clave tener una buena contadora, o contador, y me dice, señor Francisco, estoy haciendo su F29, y creo que me llama algo la atención los montos, le fue muy bien, y yo le dije como, o sea, sí, facturé algo internacional, pero tampoco nada del otro mundo. Y me dice que tiene que pagar un IVA de como de 30 millones de pesos, y yo decía como, ¿qué? Pero no, sí, o sea, me fue bien, pero ojalá esa cantidad fuera. Y ahí ella se da cuenta que las facturas fueron hechas por 30 millones de euros, ¿cachai? Y yo así como, no, como sale el signo peso, yo le puse en pesos chilenos, porque después te pide el tipo de cambio, pues, ¿qué valor ocupaste? Entonces dije, ya, perfecto, acá está traducido al chileno. Me decían, no, esto mantiene la moneda. Entonces había que ir a correr a Servicio de Impuesto Interno a decir que, puta, bajarme los pantalones y decir, bueno, acá la cagué. ¿Cachai? Básicamente esto está mal. Lo bueno es que tenía órdenes de compra para demostrarlo. Y veían que los números coincidían y era como, sí, yo me pasteleé y les dije el motivo.
Dijeron, ya, ok, lo que hizo fue reversarse. Esta chica tenía muy buena relación con la gente del Servicio de Impuesto Interno, 0 multas, bueno, menos mal, ¿cachai? Pero también lo mismo, en vez de haberle preguntado a la contadora que la tengo al lado, no, me quise ahorrar esa paja y puta, digamos que estuve 2 noches transpirando. El problema surgió porque la factura, el sistema de facturación tenía un signo que no correspondía. Eso entonces es un tema más como del sistema, o sea, es como ridículo que tengáis un sistema para emitir facturas de tema internacional y que ese detalle no esté bien implementado. Es como, entonces como... Sí, no, por supuesto. Eso es un tema, como que yo ahora, por ejemplo, tengo una empresa en Estados Unidos, la constituí para tener acceso a Stripe. Stripe es como es como WebPay, pero bien hecho. Y no, en serio, y te permite tener pagos internacionales, te acepta tarjeta de crédito de cualquier banco a nivel global. Entonces es muy bueno cuando tú tenés como, si querés vender en línea y querés internacionalizarte, Stripe. Es como la recomendación. Y, por ejemplo, el sistema está muy bien, no solamente Stripe, sino la parte tributaria, la parte legal, está muy bien pensado para que todo el que quiera hacer negocios empieza a hacerlo y monte las cosas. En cambio, tú tenés como estos detalles, por lo menos acá en Chile, que es como me importa poco que hagáis negocios internacionales. Esa es como un poco la señal como que nace. Y eso igual me da lata, porque en el fondo una de las cosas que se está promoviendo muy fuerte y hace tiempo es que los negocios de Chile, bueno, y pasa también en Latinoamérica, se internacionalicen, porque los mercados internos no son suficientes y hay mercados fuera. Entonces como que no está alineado a lo que hoy, como hay un discurso en ciertas instituciones, vámonos afuera, crezcamos afuera, y otras que en las que son la base de todo esto dicen, no voy a poner un signo peso, dólar en vez del euro porque me da lata cambiarlo. Oye, Daniel, y en base a eso mismo, ¿tú recomendáis tener 2 contadores? ¿Un contador afuera en Estados Unidos y uno local? ¿O decir un chileno muy bueno? No, tanto en México como en Estados Unidos, cuando hay contadores que se manejan, y en Chile, se manejaban con el tema IFRS y también internacional. Entonces, hoy para México teníamos uno, si no mal recuerdo, pero también se manejaba con el tema Estados Unidos, y acá en Chile teníamos otro también que se manejaba con el tema chileno y Estados Unidos. Entonces como que estaba como bien gestionado en ese sentido. Pero eso más que nada. Oye, ¿y cómo consideran que se puede identificar un buen contador? O sea, como ya hay un montón de contadores servicios, ¿cómo identificamos quién no tiene una polera de él con su nombre, Servicios Contables? Pero hablando bien en serio, bueno, y tal vez JM también habla en serio, pero yo terminé por temas de referencia. Yo tuve malas experiencias con contadores y varias. Yo me acuerdo uno que me cagó incluso porque estábamos cerrando una sociedad. Por ahí debo tener el nombre del tipo y alguna vez lo vamos a publicar. Pero yo tenía que cerrar una de las primeras sociedades que armamos, de hecho, con Stefan. Ya simplemente había cumplido su ciclo, hay que matarla. Así que también para los emprendedores que nos están escuchando, las sociedades no viven eternamente. Las sociedades tienen un ciclo, tienen un propósito, y cuando eso se cumple, simplemente se cierra. Yo tenía una sociedad de inversión ligada a otras inversiones, la estoy cerrando ahora porque cumplió su ciclo, es así de simple, ¿ya? Entonces, cuando uno cierra empresas, eso también lo hacen los contadores, ya tienen que hacer término de giro y un montón de cuestiones más, dejar el balance saneado para que después ya legalmente puedas eliminar la empresa. Bueno, resulta que estábamos buscando esto y se apareció, mal lugar también para buscar, Facebook, estos como grupos de emprendedores, y habían contadores ofreciendo sus servicios, y este viejo, yo pregunté así como, oye, ¿alguien cacha término de giro? Me ofreció este viejo, me dijo, yo te puedo ayudar por X monto. Perfecto, ningún problema, le pagué el X monto, me pidió antecedentes, nunca más lo vi. Nunca más me contestó el teléfono, nunca más me contestó el correo, se llevó el upfront, ¿cachai? Que el upfront, en realidad el upfront era el 100%, porque no era tanta plata, ese tiempo, no sé, ponle 200 lucas, ¿cachai? Entonces no iba separado por hito. Y me cago, pues nunca más supe, tuve que recurrir a otros contadores y
Y finalmente ahí yo pedí una recomendación, así como alguien tiene un buen de confianza, me dijeron, no, mira, funciona con esta persona. ¿Y lo ahí funaste? ¿Lo funaste así públicamente después? No lo funé, pero cuando alguien veía el mensaje, me mandaba un mensaje por interno y decía como, oye, ¿cuál fue tu experiencia con esta persona? Porque estoy buscando algo para algo similar. Y dije, bueno, este me quedo con plata. No, ay. Te lo recomiendo si queréis perder plata. Claro. Completamente Entonces, recomendado. en mi experiencia, yo ahora terminé con esta contadora que incluso me pilló toda esta maja mama, si no cualquier otro contador te hubiera dicho, ya pague el impuesto que son 30 palos. Y yo decía, bueno, no tengo caja para eso. Yo llegué a estas personas a través de recomendaciones. Yo te diría que para mí ahí el primer filtro, para temas contadores, referencia de otro. No sé si se me ocurre algo más, pero yo terminé por referencia. Y bueno, la experiencia del trabajo con esta consultora, que voy a decir el nombre, se llama Consultivo y pertenecen al grupo Business Factory, por si acaso, ¿ya? Funcionaron súper bien, me han pillado todos los temas, de repente, oye, parece que acá hay una factura duplicada, son bien prolijas, ¿ya? Es un equipo de puras mujeres, bueno, y son súper detallistas. Yo ahora las recomiendo siempre, ya llevo con ellos como 5 años. Entonces, ahí respondiendo a tu pregunta, Stefan, yo creo que es más un tema de referencia, al menos en mi experiencia. Y también yo creo, y el caso este que te estafaron, ¿lo buscaste antes por internet? Así como para ver si había algo. No. La verdad es que vi que era como medio activo en el grupo nomás. No, ahí yo pequé súper de inocente. Ahora, por supuesto, rechequeo todo. Ya. He aprendido. Hay harto, sí, hay harto que como esto, son como robos hormiga, como que tienen mucho así. A mí me pasó una vez con temas de bases de datos de gente para contactar y todo eso. Busqué en internet, pagué en línea, nunca me llegó nada, desapareció. Y después me hice pasar, esto no es contable, pero también es como un tema así de estafa. Me hice pasar por otra persona y hablé con la persona y le dije, oye, te pagamos por esto, mándame la cuestión, ¿cachai? Y también volvió a desaparecer. La wea. Pero es como que yo no entiendo, ¿por qué no hacen bien el negocio? Si está ahí. No quieren hacer negocios, pues. Yo una vez me encontré con una persona que decía, a mí no me interesa agregar valor, yo quiero plata. Bueno, ante eso, puta, no te podía esperar mucho, pues. Sí, es lamentable. Yo sé que acá uno apela como a la buena voluntad, que es algo igual bueno de Latinoamérica. Yo creo que ahí, Daniel, quizás nos podéis contar alguna anécdota, viene a la pasada porque estamos hablando de qué no hacer como emprendedor. Pero cuesta caleta hacer negocios en otros países, como que igual está el tema de las desconfianzas, etc. En Chile como que se asume que hay buena voluntad, por supuesto hay hueones súper pencas, de eso no lo voy a querer, pero como que igual uno parte de la base de la confianza, no de la desconfianza. No, yo diría que en Latinoamérica hay un... Lo que pasa es que tú crees que hay buena voluntad, pero en realidad siempre hay un referido entre medio. ¿Cachai? ¿Ya? Y eso, cuando llegué en frío, es difícil. ¿Cachai? O sea, a mí yo tuve suerte cuando partí que entramos por un contacto, mi primer cliente fue Banco Estado. Entonces yo llegaba y me presentaba, hola, Banco Estado ocupa esto. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, llegaba en frío, contexto, Banco Estado, el banco más grande de Chile, tiene como 8 millones, 10 millones de clientes, entonces ocupaba el software y era como, wow, así como ya esto está validado, y aunque fuera medio en frío, igual te abrían más las puertas. Pero en general, incluso retomando lo que decía antes, como que en Estados Unidos dicen, vengan a hacer negocio acá, quería abrir una sociedad, toma, ábrela acá en Delaware, quería contratar esta, toma, acá está, quería un banco, toma, aquí está un neobanco Mercury para que abráis la cuenta, todo en línea, quería rendir impuestos, todo en línea, aquí queremos que vengan a hacer negocio. Y en Chile es como, quiero abrir un banco con mi empresa, a ver, ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué estudió? ¿Qué gana? Entonces como que te ponen trabas, y es porque nace, mi impresión es que hay una cultura de que parte de la base de la desconfianza para ganar, y de ahí tú vas demostrando para ganarte la confianza. No es como al revés, que parte de la base de la desconfianza, y si tú hiciste algo malo, ahí yo desconfío de ti. ¿Cachai? Es distinto. Yo creo que igual eso hace también que los negocios funcionen más lento, como que porque tenés que ganarte la confianza, ¿cachai? Sí, y el tipo de negocio también, ¿cachai? También cambia. Sí. Sí, entonces, incluso pasa en el ámbito laboral también de equipo, o sea, pasándome del lado contable al
al lado más como contractual, legal, también pasa. Con el tema también hay problemas, y ahí yo tengo una historia salvaje de... Cuenta. Llegó tu momento. Es media larga. Dale nomás. Ya. El resultado es que nos demandaron laboralmente, ese fue como el resultado final, ese como a grandes rasgos. Wow. ¿Cómo partió eso? ¿No? Cuando estáis ganando poco y eres un equipo chico y te demandan, es terrible, porque ya en sí tu operación, todo es frágil, y como que tenía esta carga, y más encima te demandan por un monto que tú no tienes cómo pagar. A nosotros nos demandaron por un monto que nosotros facturábamos, ponte $7,000, por dar así un número, y la demanda era por $28,000. Sí. Y los $7,000 no los comíamos entre todo lo que teníamos que hacer, entonces era una cuestión así como... Y yo no tenía nada, si yo me encima bootstrapeado, que esto como sin inversión privada, y me había comido ya mi tarjeta de crédito, estaba así como que esperaba que no pasara nada para que así pudiéramos crecer y tener algo. Y bueno, la historia parte básicamente porque nosotros necesitábamos más como alguien como más capaz que nos ayudara con el tema de las ventas. Entonces encontramos una persona que tenía un emprendimiento, pero que ese emprendimiento no le había funcionado, y lo invitamos a ser parte del equipo y ayudarnos con las ventas, y le pagábamos un sueldo. Por eso le pagábamos, en ese tiempo nosotros le pagamos como 2 veces o 1,5 veces más o menos lo que nosotros ganábamos como fundadores, los 2 fundadores que estábamos. Y esta persona empezó a generar ventas, ¿cachai? Y empezó a crecer y todo eso. Y nosotros vimos un poco como recordando el tema de los equipos, y que que la mejor forma de saber si puedes trabajar con alguien es trabajando con esa persona. Y a nosotros como que había un buen feeling, ¿cachai? Había una cosa sinérgica, ¿cachai? En ese tiempo éramos tan pobres como un negocio que nos turnábamos el living de la casa para trabajar con yo y mi socio. Entonces, como trabajamos un mes en la mía, después nos movíamos un mes al living así de rata, estábamos mascando lauch y todas esas cosas. Entonces, y esta persona iba a nuestras casas, trabajaba con nosotros, muy buena onda, muy buena iniciativa. Entonces, con mi socio dijimos, oye, y esto de las stock options que se da a los empleados clave, ¿cachai? Como para poner incentivos de retener y todo eso, hagamos eso. Yo creo que ahí nosotros no entendíamos muy bien qué significaba tanto lo que es una stock option por ejemplo, versus equity directo, ¿cachai? Y él tampoco lo entendía. Después cachamos porque no lo entendía. Incluso entre los tres no lo entendíamos bien. Entonces dijimos... Entonces, porque también no es llegar y darle porcentaje, así como, ¿sabes qué? Yo creo que te voy a dar un 5, un 10%. No, hay todo un racional detrás de un análisis como medio entre valorización y como que, bueno, el stock option, para que la gente lo entienda, no es que tú estás dando propiedad de la empresa en sí. Lo que estás dando es la posibilidad de comprar más adelante propiedad de la empresa a un precio con descuento. ¿Ya? Si es que la empresa, por ejemplo, se va a vender y tú quieres ejecutar tu stock option, tú tienes que pagar plata, pero a un precio mucho más conveniente que al precio que tiene ahí. Entonces, es un buen negocio. Incluso en Estados Unidos, donde esto es más habitual y las empresas se venden y todas estas cosas, y tienen estos colaboradores, empleados con stock option, hay bancos que les prestan plata a los empleados para que ejecuten el stock option y con eso puedan comprar las acciones de la empresa que se está vendiendo a 10 veces el precio que ellos lo están comprando o más, y con eso ganan, y ahí sí pagan el crédito. Entonces es un negocio para los bancos. Bueno, en Chile y en Latinoamérica no hay muchos exit así o IPO que le dicen, entonces como que la ejecución de stock option no es como tan habitual. Pero bueno, en fin, la cosa es que dijimos ya, démosle un 5% y lo conversamos, stock option. Y quedamos que íbamos a formalizar esto. A todo esto, esta persona, también por tontera mía, yo estaba encargado de la parte administrativa, yo para poder concentrarme en la venta y todo eso, decidí ser muy simple la parte administrativa y pagamos con chaboleta de honorario.
que básicamente, para que se entienda un poco la legislación, en Chile es como un freelance, es como un poco la dinámica, aunque puede estar trabajando contigo día a día, pero está pensado más como los freelance. Y resulta que esta persona venía todos los días, si bien era horario flexible, estaba ahí todos los días, coordinamos cosas y le pagábamos él presentando una boleta de horario, ¿ya? Y resulta que eso es súper ilegal en Chile si es que la persona está cumpliendo una cierta regularidad contigo. Sí. ¿Ya? Y yo sabía que era ilegal, pero contratarlo, hacer los contratos de trabajo, empezar a pagar todas las cosas que había que pagar y todo eso. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un negocio con una alta incertidumbre, tenéis que hacer cambios todo el rato, estáis al filo de la quiebra todo el rato, básicamente estáis muertos y tenéis que tratar de estar vivos. Esa es como la lógica de una startup. Tú estás en estado muerto, listo. Entonces, toda esa parte administrativa, a mí me dio paja. Te juro que me da paja. Me dijo, esto me saca de foco, ¿cachai? Esto me quita oportunidad de hacer valor. Entonces, lo más simple, boleta de horario. Y resulta que en un momento empezamos a crecer más y resulta que, mi señora esposa, en ese tiempo era mi polola, que es abogada laboral, me decía, estáis jugando con fuego, ordena me decía, no, que no tengo tiempo y la cuestión, ¿cachai? Si soy tan estúpido, si yo te juro que si así como, ¿cómo tan imbécil? Ya, porque después descubrí que no era tan difícil lo que tenía que hacer, si era una cuestión de desconocimiento. La cosa es que empezamos a ordenar. Empezamos a ordenar los contratos y todas las cuestiones y resulta que a grandes rasgos, habían dos cosas pendientes: el contrato de stock options y el contrato de trabajo. ¿Ya? Y curiosamente, en ese momento en que empezamos a ordenar, que estamos creciendo, también empezamos con una campaña de PR, de relaciones públicas. Entonces yo empecé a ir como a programas de radio y todas esas cosas. Y en un programa de radio yo dije, bueno, este negocio partió así, somos 2 socios fundadores, no 3. Y esta persona, se te molestó. Al escuchar eso, como que dijo, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no están diciendo que son 2 o 3? Y ahí esto empezó a explotar. ¿Por qué? Porque pasa que esta persona, y nosotros también, estúpidos, ¿cachai? No explicamos bien qué era una stock option. Tampoco lo manejamos tan bien como explicarlo bien. Y esta persona creía que tenía propiedad de la empresa, ¿cachai? Aunque hubiera sido en las palabras, pero no tenía propiedad, tenía opciones de compra, ¿cachai? Sobre la propiedad de la empresa, es distinto. Y resulta que ahí empezaron las fricciones y esta persona, que después demostró no ser muy ética, y que empezó, primero lo que hizo fue tratar de separarnos a los socios, como sembrar la cizaña. Empezó como a hacer Kawin, ¿cachai? Y era un equipo chico, entonces como que... paréntesis, para los emprendedores que no están en Chile, Kawin significa como empezar a contar mentiras o medias verdades para generar roce entre personas. Sí, o hacer gestos como con uno pero no con otro, así como muy como... Y eso fue un poco la dinámica, y ahí mi socio decía, oye, me está haciendo esto, ¿cachai? Y era porque quería como un poco dividirnos, ¿cachai? Porque dentro de la lógica, o sea, él podía tomar mi rol de cierta forma porque no tenía la habilidad técnica que sí la tenía mi socio. Entonces, básicamente me quería sacar. Tú eres el eslabón débil. O sea, el rol mío lo podía tomar él porque no había una barrera, una limitante técnica. No era como el rol del CTO, que sí ahí tenéis que tener un conocimiento más técnico. Y la cosa es que empezó a articular esto y en un momento la cuestión no avanzó y cuando llegó la parte de firmar los contratos de trabajo, dijo que no iba a firmar porque él quería que en el contrato de trabajo incluyera la propiedad de la empresa que le correspondía. O sea, sin pagar. No, y más que nada era como, porque pasaba que él entendía que nosotros le habíamos dado propiedad. Y me decía mezclando muchas cosas, porque eso no se mezcla en un contrato de trabajo tampoco. Sí, son cosas distintas, ¿cachai? Entonces, era una confusión. Entonces, como que dijimos, no, porque... Y no quería escuchar nada, y como ya las confianzas estaban medio viciadas, tratar de hacer entender a la otra parte
era casi imposible porque ya partía de la base de la desconfianza. ¿Cachai? Y resulta que... porque tú partiste de la confianza que tú ibas a estar bien. Sí, entonces también ahí la recomendación, deja todo formalizado cuando las cosas están bien. Si llegan a haber conflictos, poder conversar con la contraparte va a ser imposible. Entonces, ahí vienen, por ejemplo, los famosos pactos de accionistas, lo que hablábamos alguna vez en un programa. Bueno. Ya, pero ¿y qué concluyó la historia, bo? Termina de contar. Ahí quedamos, pues. Puta Oye, madre. pero ¿cómo es la cosa? Esta es como la serie en que ya, se acabó el capítulo. Se acabó y te dejan así como... En el siguiente capítulo ves así arrestado por el Kaul. Ya. Entonces, ya, pero esperando la venganza de este weón. Ya, pero no importa. Mientras se reconecta... Ahí me conté, sorry, ahí llegó. Ahí llegaste. Oye, no sé qué pasó, me lanzó un error así como la página, ¿no? Se apareció la persona que está el instalando. socio vengándose. El socio, ya. Todo Bueno, de demandado, ahí cuento, bueno, la cosa es que nosotros cometimos errores, ¿cachai? O sea, no, aquí nosotros nos fuimos así inocentes, cometimos errores, quizás no con un dolo así como, queremos hacerte pedazos, pero sí cometimos errores por ignorantes, por ingenuos, por confiados. Entonces también eso es importante, o sea, si vas a tomar decisiones que involucran acuerdos, platas, activos, propiedad con las personas, investiga, aprende antes de hacerlo. No lo hagas así como tan a la ligera, porque puedes estar comprometiendo cosas. Nosotros comprometimos stock options y nunca lo entendimos bien hasta este punto, que ya ahí empezamos a entender mejor qué habíamos hecho, súper estúpidamente. Y resulta que esta persona ya estaba muy viciada y cachó que la cuestión ya no iba a ir para ningún lado y empezó como a conspirar para hacer daño, derechamente, a la empresa. Y lo que hizo fue, se declaró como en rebeldía y dejó de ir. Primero dijo que tuvo un accidente. Esto fue fue así como, te juro que esto fue una teleserie, así como yo estaba así como después miro para atrás y era como súper loca la situación. El tipo un día dejó de ir y nosotros lo tratamos de ubicar y nos mandó una foto con una licencia, con que había tenido un problema, porque lo habían operado de la vesícula hace unos meses y que había tenido, parece, una complicación. La cosa es que nos dijo, estoy enfermo. Y nosotros, ok, perfecto, ¿cachai? Y como no teníamos nada muy estructurado todavía, no había formalidad ni de licencia, nada, era como, te creo, de casa. Y resulta que después dejó de contestar los teléfonos, los correos, ¿cachai? Y nosotros tratando de ubicarlo, así como, onda, ¿qué le pasó? Y teníamos la sospecha de que estaba haciendo algo malo, pero no queríamos pensar en eso. Y resulta que teníamos el teléfono de su hermana. Así que llamamos a la hermana y le preguntamos, oye, ¿esta persona está bien? No, sí está bien, está súper bien. El otro día yo hablé con él hace poco, la cuestión. Ya, gracias. Que lo que pasa es que lo hemos tratado de ubicar y estuvo enfermo y nos mandó esto y no lo... Listo. Y después nos llama, indignadísimo, porque habíamos llamado a la hermana y decíamos, oye, hablamos con tu hermana porque tú te fuiste enfermo y después no supimos más de ti. Y ya ahí empezamos a cachar que algo estaba haciendo mal. Entonces un día lo citamos, ¿cachai? Y dijo, ya voy a ir, ¿cachai? Lo citamos a la oficina que estábamos en ese momento, que era una especie de cowork, y los otros, y sabíamos que el tipo iba a venir como en mala. Entonces, y aquí mi señora esposa, por hora de ese tiempo, me dijo, metan a alguien más de la empresa a esa reunión para que esté testigo. También una vez hizo lo mismo. Y hablamos con otro cabrón ahí de confianza, muy de confianza, y le explicamos un poco la situación y le dijimos, necesitamos que si nos puede apoyar con esto, porque necesitamos testigo, porque la cosa está media turbia. Y llegó la persona, nos juntamos y le dijimos, mira, trajimos acá a Juanito que nos va a acompañar en esta reunión porque vamos a coordinar cosas y todas las cosas. Y resulta que
él empieza la reunión y el tipo se enoja y me empieza a tirar todas las cuestiones y ustedes no me dan órdenes y aquí yo me mando solo, así con esas palabras más o menos. Y se fue. Incluso en el cowork después fue comentado esa cuestión. Sí fue con escándalo. No, sí fue con escándalo. Y ahí desapareció y dejó de contestar todo y todas las cosas. Y ahí nosotros tomamos la decisión de cortarle todos los accesos a los softwares, correos, todas las cosas, y le mandamos una carta de despido formal. Porque su contrato no lo había firmado, pero porque le dijimos, firma el contrato. En esa reunión fue, firma el contrato y no lo quiso firmar. Y se fue. Pero teníamos de testigo que nosotros quisimos firmar el contrato y toda la cuestión que hicimos, y ahí empezamos a agarrar como el proceso más formal. Y resulta que empezamos a ver como los sistemas, y él tenía acceso al CRM. Y el CRM lo borró entero. Entero, absolutamente entero. Y bueno, no pasó a mayores. ¿Por qué? Porque nosotros, respaldo, ¿no? Siendo de software, sabemos que cuando uno pone borrar en los sistemas, en la nube, lo que hace es que cambia un flag y le pone borrado y el sistema le deja leerlo, pero está la información ahí, quizás después, en un par de días, o sea, en un mes la borran, quizás. Entonces, pedimos soporte técnico, oye, nos pasó esto, nos podrían recuperar la información, sí, y nos pueden dar los logs de quién fue, quién lo hizo, con qué usuario y todo eso, y nos pasó la información. Entonces, de ahí pasaron algunos meses, nos cambiamos de oficina, y de repente yo estaba, curiosamente ese día llegué muy temprano a la oficina, y de repente tocan la puerta de la oficina, el timbre, y llegó una persona, y me pasó, ¿usted es Daniel B? Sí. Tome, dése por notificado. Ha sido notificado. Como en la película, weón. Sí. Así es en la realidad también. Y nos llega la demanda, y ahí la demanda explica que nos estaba demandando porque faltaba el pago de cosas más formales, por el tiempo, como tenía esta modalidad de pago que se hacen para freelance, pero en realidad trabajando como forma más regular, más constante. Hay una ley acá en Chile que se llama la ley Busto, que se ocupa para cuando está esta irregularidad y te están pagando a través de este medio de boletas de honorario, se entiende que hay una contratación y ahí hay todo un tema que tienes que ponerte tú como empleador, tienes que pagar una serie de cosas para esto. Nosotros en un momento con mi socio pensábamos pagarle, incluso le escribimos una carta, le escribimos un correo, le dijimos, mira, nosotros te vamos a dejar acá, hicimos el cálculo como si él hubiera renunciado de cuánto le correspondía por años de trabajo y todo eso, y dijimos, te vamos a dejar un cheque a tu nombre en tal notaría que si tú vas a firmar el contrato y el documento de renuncia, de despido, puedes cobrar este cheque. Y era un cheque por 3,5 millones, $3.500, $4,000, que era lo que le correspondía. Y no fue. Pero sí no renunció, porque cuando cachamos que no fue, cachamos que no iba a mandar. Sabíamos que no iba a mandar. Porque podía sacar más, tenía la ventaja, estábamos en esta situación irregular y todo eso. Y resulta que nos llegó la demanda y ahí la empezamos a revisar. De ahí empezamos a ver, empezamos a juntar toda la evidencia. Nosotros ocupamos Slack para comunicarnos entre equipos, que es como esta plataforma con chat, y reunimos todas las conversaciones, todas las cosas. Yo, por ejemplo, ahí mi socio, una de las cosas que yo me acuerdo que le dije y me dice, qué buena política, ¿viste? Es que nunca por escrito hables con garabatos con las personas. La ley Karim salta encima, po. O sea, ese tipo no existía, pero ahora sí. Existe, pero nunca, aunque sea una conversación coloquial. Nunca hables con ni con tus fundadores, nada. Nunca hables por escrito con garabatos con una persona que tenía alguna relación formal. Es un tip, porque pasa que cuando empezamos a juntar todo el material escrito de chats, no había ningún garabato, nada, siempre, y todo era por favor, gracias, esas cuestiones así básicas,
Eran súper buenas porque en el fondo mostrábamos que nunca hubo un maltrato, porque él nos acusaba de acoso, así, una cuestión así súper loca. Y como que él se empezó como a victimizar, ¿cachai? O sea, y ahí tenéis la toxicidad, o sea, a mí me parece que, o sea, las leyes laborales están hechas para proteger a los trabajadores, pero hay trabajadores que las toman y abusan de ellas, y esa cuestión es un hecho. No todos, hay algunos locos, tóxicos, con alguna patología que sí lo hacen, ¿cachai? Y este caso fue así. Y bueno, y así, y bueno, la cosa es que nos estaba demandando como por $28,000 y nosotros en ese tiempo facturábamos $7,000. Estábamos así como, ¿de dónde sacamos? Incluso yo tuve que pedir, como empresa, tuve que pedir un crédito para poder, bueno, la cosa es que avanzó la demanda, juntamos los papeles, juntamos esto, teníamos las declaraciones de testigos, ¿cachai? Entonces, juntamos todo esto y presentamos la demanda y ahí está en Chile el proceso cuando hay demandas laborales, es que hay una parte de mediación, de que las partes buscan un acuerdo antes de irse como... Y ahí nosotros como que en los juicios siempre tenéis para jugar, para perder tú como empleador. Como tenéis, no sé, a no ser que sea muy evidente el problema, muy como... en general, cuando está en zonas grises, es a favor del trabajador, del empleado. Entonces estábamos como en esa zona y decidimos negociar y negociamos y bajamos al final el pago a $7,000. 7 millones, en ese tiempo eran más dólares, pero para ya a tema de día era como $7,000. Y incluso en ese tiempo haber sido la mitad, haber sido como $14,000. Entonces la demanda fue por $46,000. fue por $50,000. Wow. Pero bueno, considerando que el dólar en ese tiempo era la mitad del precio de lo que está ahora, pero en pesos chilenos. El tema es que esta persona, llegamos a eso, y lo ridículo de todo esto es que nosotros habíamos dejado un cheque por el 70% de ese precio en una notaría para que lo fuera a retirar. O sea, básicamente, se pegó una demanda con todo lo que desgasta, con todo eso, para ganar un 30% más de lo que nosotros estamos ahí tomando. O sea, y probablemente ese 30% se lo gastó en el abogado. O sea, sí, tú pagaste, perdiste el juicio, tú pagaste costo también, pues. Sí, pero a lo que voy es como que si te hubieras sentado al menos a negociar algo directamente, a conversar, ¿cachai? Te hubiera llevado ya 30%, pero ese es un análisis ex post, sí, un análisis ex post, ¿cachai? Estaba pensando que no si ayer $7,000 pero acá hay una lección súper clara para los emprendedores, pues. No, o sea, regularicen todo siempre. Si al final este problema, Daniel, fue porque le dio paja redactar un contrato que de verdad, para los que nos escuchan, no es difícil. Más que el contrato, era todo el sistema de meterse a mi red. Es súper fácil, bueno. Todo eso. Bueno, pero por desconocimiento también, por desconocimiento. Sí, entonces, bueno, y así uno va aprendiendo. Por eso digo como que yo de verdad me equivocaba en cosas estúpidas. Esas son las en que en general uno se equivoca. Sí, esas cosas que dan como lo mismo, uno las ve tan en menos que se equivoca, porque no toma ningún recuerdo de ella. Tiene el acumulador. Y esta persona, si bien ganó plata, nosotros también nos endeudamos para poder pagar eso, porque también lo dijimos en cuota, porque no teníamos tanto para pagar. Cacha, en cuota, y más encima por un monto que era que 30% más de lo que le habíamos puesto. Toma, aquí tenéis. El desgaste también se quemó. Eso es otro tema. A futuro, claro, nadie más lo va a llamar. El tema, el mundo, más todavía el mundo en general tiene círculos bien pequeños. Entonces, por ejemplo, el mundo del emprendimiento es un mundo pequeño. Y en todas partes, bueno, en México quizás más gigante, porque tienen como ciudades como más como autosuficientes. Pero en general todos se conocen, entonces no digo que no demandes, pero si no hagas maldades, ¿cachai? Trata de ser como actuar de buena fe siempre, y no hagas daño, no busques hacer daño, porque pasa que eso te pasa la cuenta, y esta persona se quemó
con mucha gente porque no entró a conversar con nosotros, pudo haber conversado con nosotros y no lo hizo. Y la venganza, no sé si la venganza es un plato que se sirve frío, pero nos llegó mucho tiempo después preguntando a alguien porque le llegó, estaba pensando contratar a esta persona y le dieron que había trabajado con nosotros y porque esta persona nos dio referencia, pero dio referencia a otra persona y esa otra persona dijo, no se acordaba de que habíamos tenido este problema, porque esto fue varios años después. Y esa persona le dijo a la persona que está buscando referencia, habla con ellos porque ellos trabajaron con él. Y nosotros le dijimos, nos demandó. No. Ah, ya. Nada más. No avanzamos contigo. Pero Oye, era la verdad. Sí, hay otra lección también, el tema de ser justo con la gente que uno trabaja. Si al final, yo sé que Daniel apeló como entre comillas a la buena voluntad, pero claro, se cayó en tema. Traten de ser justo también en las cosas que uno proponga. Y una cosa tan fácil para ser justo es, si yo estuviera al otro lado, ¿aceptaría lo que me están ofreciendo? Y así es simple, ¿no? Eso al menos me ha tocado verlo mucho. Antes de todo el tema de protección patrimonial me tocó negociar contratos así como de millones de dólares. Me tocó estar en el lado de la negociación. Y hay algo que aprendí de otro experto en negociación. Yo igual en ese tiempo era más chico, entonces yo era más de aprender y llevar la parte como más mecánica de una negociación. Después ya me dejaban solo negociando. Pero algo que aprendí también, sobre todo de lo que dijo Daniel, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿ya? Y en ese orden, es mejor tener un acuerdo como el hoyo que llegar a la pelea y decir como acá gané, ¿ya? Porque se desgastan ambas partes, porque se tostan ambos lados. Ahí, claro, la elección tal vez para este chico hubiera sido ya, sabes que por último lleguen a un acuerdo. Daniel tal vez hubiera soltado más plata, pero tal vez no se hubiera quemado futuro. Sí, mira, esta relación laboral no funcionó, pero se llegó a un acuerdo y está todo bien. ¿Sabes? Claro. Ahora, toda la relación con todo el quiebre es público. Uno puede ver ese juicio. Eso antes. Oye, pero... ¿Qué hay marcado por vida? ¿Sabes que lo voy a buscar? Yo creo que como aprendizaje, también como en general, es como uno como emprendedor peca de ser más casual, más flexible, pero en temas laborales siempre hay que estar con contratos, con formalidades. Eso también es un muy buen punto. Hay cosas que sí, que no te compliques, avanza rápido, se anda iterando, pero hay otras cosas es que detente y en realidad hazlas, no las dejes pasar. Ese fue mi error, ¿cachai? Mi error fue como de no... Y ahora es mucho, yo creo que ahora es mucho más fácil, porque ahora le pregunté a ChatGPT o Cloud, como ciertas cosas y te da resumen, quizás estás diciendo un poco entre medio, pero sí te puede orientar bien. Entonces, eso es lo otro. Y nosotros preferimos llegar a ese acuerdo previo al juicio, porque ya veníamos así reventadísimos, estábamos súper cansados y teníamos que seguir andando con la empresa. Entonces, fue una situación súper estresante, súper desgastante y también la tranquilidad es muy importante. La tranquilidad de uno, del negocio, de la compañía, es sumamente importante. Bueno, al final si no te quita foco, pues empezáis a perder venta, empezáis a hacer mal la pega y la caja se te empieza a apretar porque no te llega plata, ¿no? Y más encima necesitáis plata para poder pagar ese juicio, ¿cachai? Entonces es como un círculo, digamos, un downward spiral, ¿cachai? Una espiral en declive. Sí. Así que como anécdota también, bueno, ahí en esta demanda mi señora esposa fue la que nos ayudó a salir. La lección es tener una esposa abogada laboral. Y su amiga, ella y su amiga, que también están, incluso tienen un estudio, así como que ahora están como lanzándolo más fuerte. ¿Qué pasa el dato? Oye, y una de las cosas que como eso, así como aprendí mucho de lo que no había que hacer, de qué cosas son importantes. Otro detalle también aquí muy sutil, con eso, por ejemplo, nosotros definimos varios protocolos. Definimos protocolos, por ejemplo, cuando contratábamos a alguien, había una reunión donde nosotros levantábamos la información de la persona, o le veíamos los antecedentes, nombre, root, DNI, teléfono de emergencia, persona de emergencia, previsión social, previsión de salud, todo un formulario y teníamos la plantilla
del contrato, todo estandarizado para que justamente no sea como un cacho hacerlo y que lo hiciéramos. Y lo que nos salvó mucho también fue haber llamado a la hermana y haber dicho que ella no había dicho que estaba sano y que nunca estuvo enfermo y que fue una mentira. Entonces lo dejó un poco como mentiroso. Bueno, ahí como pequeña lección también el tema de los contactos de emergencia. Yo conocí el caso de alguien que no pidió los contactos de emergencia y uno de los vendedores se le fue. Y no supieron nada de él, se llevó el computador, nada. Tuvieron que contratar abogados para saber cómo poder llegar a esta persona y tenían una dirección, pero nunca supieron qué le pasó. De repente apareció como a los 2 meses después de entregar el computador. Pero el abogado le dijo, mira, dijo esta dirección, vamos por correo certificado a presentar el despido, pero no habían datos de emergencia. Y yo, pero bueno, si es como lo básico el dato de emergencia. Y, claro, es tan común que la gente no lo hace. ¿Ya? Entonces también hay otra como, no sé si la palabra es lección, pero tips, cuando trabajen con gente tengan contactos de emergencia. Porque incluso podría pasar algo, no sé, pues estoy inventando. Alérgico al maní, weón, y justo habían una torta, weón, de un cumpleaños, una trasala. ¿Cachai? Entonces también tienen que cachar todas esas cosas. Yo tuve un colaborador que tenía esa alergia y andaba con la jeringa y todo, por si cualquier cosa. Entonces él también nos dejó avisado, por si acaso yo tengo esta alergia, ya, perfecto. Entonces también sabíamos qué hacer, etcétera. Y lo otro en el tema de las boletas de honorario, que claro, en el caso de Daniel fue más extremo porque hubo una demanda detrás. Yo conocí el caso de un emprendedor, ya un gran empresario en realidad, este gallo, del sector eléctrico, que tuvo una empresa donde al principio la misma, como emprendedor contrató gente, no nos complicamos las cosas, boleta honorario. Y súper bien, hasta que uno de sus empleados tuvo un accidente de tránsito. Entonces empezaron a preguntar por las leyes sociales, porque tenía que cumplir un horario. Entonces, si usted cumple un horario, tiene que estar contratado. No, es que no tengo contrato. Y ahí la dirección del trabajo saltó, pero es que ¿cómo vas a cumplir horario si estás con boleta de honorario? Entonces tampoco tienes previsión social. Y ahí quedó, pero la zorra. Y ahí la lección de él al tiro, como, pucha, ya, logró apaciguar ese tema, pero regularizó a todo el mundo. Así, no, ¿sabes qué? Porque claro, ahí no hubo mala onda, hubo una cosa de un tercero, que es chistosa la anécdota, porque el tipo iba andando en bicicleta, lo atropellaron, y no le pasó nada tan terrible físico, logró levantarse con la adrenalina y todo, y le dijo así como, oye, bueno, ¿cómo atropelláis si yo estaba en verde? Y el tipo le dice, no, yo estaba en verde, tú estabas ahí en rojo, y todos los peatones al lado como, sí, chico de la bicicleta, tú pasaste en rojo, y el bueno así como, el culpable fui yo, sí, tú pasaste en rojo, chuta. Un error súper inocente, pero que al emprendedor le costó todo ese tema laboral, y ahí dijo, ¿sabes qué? Chao, regularicemos esta cuestión. No contraten, si no es terrible, es pagar Previrred, tener un abogado y chao. Te va a salir un poco más caro, pero te va a evitar estos cachos. Que estos cachos terminan siendo más caros finalmente. Sí, igual cada país también tiene sus realidades en Latinoamérica. En México, pero traten de trabajar legal, esa es la lección. Sí, sin duda. Oye, ya que estuvo buena la conversación hoy día. Las historias de Daniel, tenéis que tener más historias. Era larga y tenía varias aristas, varios aspectos. Pero son aristas que todos podemos aprender. Sí, así que eso, para los que nos estén escuchando, por favor suscríbanse en todos los canales que estamos, que ya se me olvidó, todavía no estamos en TikTok, no vamos a salir bailando. Y si tienen dudas, por favor, comenten. Ya han habido emprendedoras que nos escriben, oye, tengo esta cierta duda, nosotros podemos ayudarlos. Si tienen algún tema en particular que quisieran hablar con nosotros, o sea, que nosotros, hablásemos, ningún problema. Si tienen ideas de invitados, ya que tuvimos un invitado antes y les gustaría que también estuviera en esta mesita, nosotros felices de escucharlo. Así eso. Hasta la ya próxima. pues. Chao, que estén bien. Hasta la próxima. Chao. Chao. Cuídense. Chao.